Bienvenidos jóvenes de noveno grado, les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuamos trabajando en la unidad número 6, que son los polígonos regulares y el círculo, en su lección número 2, círculos, con el tema círculos y las tangentes, con el objetivo de identificar los elementos de un círculo, identificar que la tangente de un círculo toca a este en un único punto, identificar que el radio definido por el punto de tangencia es perpendicular a la tangente. Veamos aquí nos dice cuál es la diferencia entre círculo y circunferencia. Son dos términos que tendemos a confundir, son dos palabras que tendemos a decir que es lo mismo, pero en realidad significan exactamente cosas distintas, por así decirlo. En donde, para poder aclarar esta situación, vamos a ver sus definiciones y decimos que la circunferencia es el conjunto de puntos en un plano que están a la misma distancia en un punto llamado el centro. Y el círculo es la unión de la circunferencia en su interior. En otras palabras, la circunferencia es como quien dice todo el perímetro o toda la orilla del círculo. Y el círculo sería la unión de esa orilla con toda la parte interior. O como lo podamos ver de otra forma es, la circunferencia es como quien dice un anillo y el círculo sería como quien dice el recorte de justamente esa circunferencia en una hoja de papel. Entonces ahí nos forma el círculo porque tendríamos completo. El círculo se nombra normalmente por su centro, es decir, si el centro del círculo es el punto O, entonces el círculo lo llamamos como círculo O. Un radio de un círculo es el segmento que une el centro del círculo con algún punto de la circunferencia. Tenemos ángulo central, que es el de un círculo, es el ángulo formado por dos radios. Tenemos el término que es arco, que de un círculo que es la parte continua de la circunferencia, así es todo lo que es una parte de la circunferencia, y los vemos ahí representados justamente en la figura, lo que es el centro, el radio, ángulo central, lo que sería el arco y la circunferencia. Tenemos aquí tres círculos donde estamos viendo diferentes arcos marcados en color rojo, donde podemos ver el primero que dice que es arco menor, que el arco menor es menos largo que la semicircunferencia. En otras palabras, es más corto que la mitad del recorrido del círculo. La semicircunferencia es justamente la mitad de toda la circunferencia y un arco mayor es más largo que la semicircunferencia. Entonces, decimos que una cuerda de un círculo es el segmento que une dos puntos de una circunferencia, ¿sí? Ahora, a la cuerda que pasa por el centro del círculo se le llama diámetro. Hay cuerdas, como vemos en la figura, que pueden pasar de cualquier forma y no hay ningún problema, pero la que pasa exactamente por el círculo, por el centro del círculo, esa sería el diámetro. Al punto de intersección de dos mediatrices o de dos o más cuerdas es el centro del círculo. Recordemos que la mediatriz es el punto donde se dividen un segmento en dos segmentos congruentes, o sea que pasa justamente por el diámetro, porque el diámetro pasa por el centro del círculo que divide justamente ese segmento en dos segmentos congruentes, que estos segmentos congruentes serían prácticamente los radios. La tangente a un círculo es una recta que tiene un solo punto en común con el círculo. Vemos aquí en la figura justamente eso. Tenemos un punto que ese sería el punto A, que tiene que coincidencia, o mejor dicho, el punto de tangencia con la recta L y el círculo A. Ahora, un círculo puede tener infinitas rectas tangentes, ¿sí? Puede tener infinitas con diferentes puntos, ¿verdad? Claro está. Ahora, ese punto de lo que es de tangencia con el círculo y la recta, si trazamos el radio que vaya desde el centro justamente a ese punto de tangencia, ese contacto entre esos dos forman una perpendicularidad con la tangente, ¿sí? Entonces entre la recta tangente y el radio se forma lo que es unas rectas perpendiculares, o entre ellas son perpendiculares. En virtud de esto nos dice el siguiente ejemplo: encuentra la longitud del radio del círculo O si OB es igual a 13, CB es igual a 12, la recta CB es tangente al círculo en el punto C. Si observamos entonces nos dicen que esta recta CB es tangente. Al ser tangente con respecto al radio son perpendiculares.
Al ser perpendiculares, entonces esto nos forma un triángulo rectángulo que lo podemos resolver o desarrollar utilizando el teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa sería OB, que vale 13, y entonces tenemos que OB vale 13, que CB vale 12, y entonces despejamos para OC, donde CB, que está positivo, pasa al otro lado a negativo. En otras palabras, el 12, que estaría positivo, pasa al otro lado negativo, y entonces así desarrollamos que 13 al cuadrado es 169 menos 12 al cuadrado, que es 144, y al realizar la resta nos da a 25. Al momento de sacar raíz cuadrada, recordemos que este valor debe de ser positivo. Entonces, por lo tanto, decimos que OC va a ser igual a la raíz cuadrada de 25, que la raíz cuadrada de 25 es 5. Y este entonces sería el valor del radio del círculo. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.